maestros, maestras, directores, supervisores, estamos prácticamente finalizando este proceso de acompañamiento en el cual, bueno, hemos transitado todo este camino un tanto lógico, necesario, partiendo de un diagnóstico, realizando un proyecto de intervención para atender las necesidades de ese diagnóstico y haciendo el texto de análisis correspondiente en tres momentos distintos. Uno, donde se hizo el diagnóstico del proyecto y la primera reflexión donde se concatenaba la relación entre uno y otro. Dos, la aplicación del proyecto con sus respectivas reflexiones, donde cada tarea evaluativa se relaciona con las evidencias que deben dar cuenta de esa aplicación. Y finalmente un texto de análisis reflexivo de todo lo que sucedió a lo largo del proyecto, todo esto desarrollando las tareas evaluativas. Es importante que para verificar toda la congruencia del proyecto atendamos algunas recomendaciones que con la experiencia adquirida en etapas anteriores, en grupos anteriores que hemos atendido, hemos aprendido de ellos y es importante que escuchen lo siguiente. Bueno, maestros, antes que nada, pues me congratulo de que ya estén prácticamente muy avanzados en este trabajo del proyecto. Sin embargo, nos gustaría puntualizar algunas cosas. La primera, el órgano evaluador tuvo mucha cautela en diseñar estos instrumentos y estas formas de demostrar de alguna manera indirecta el desempeño de ustedes como profesionales, desde las figuras que estamos trabajando. Podríamos decir que el proyecto tiene cierto blindaje, de manera que está pensado para que si no lo llevas a la práctica desde tu realidad, desde tu contexto educativo, eso va a saltar a la vista. Entonces, nuestra primera recomendación es no te brinques las etapas, compañero maestro, directivo, supervisor, atiende bien los pasos para que puedas transitar de la reflexión a la aplicación in situ, es decir, en el escenario real, para que sea lo más apegado y las respuestas a las preguntas, a las tareas evaluativas, tengan congruencia. Otro tip muy importante, otro elemento que deben tener en cuenta es el nivel taxonómico, el grado de argumentación, el grado de redacción que les van a exigir. No es lo mismo describir que justificar, no es lo mismo narrar que enlistar, es decir, tienen que tener mucho cuidado en el nivel de por sí ya elevado en el que les piden esos análisis, esas reflexiones. Traten de no estacionarse en mera redacción descriptiva, sino traten de llegar a niveles más elevados en sus textos, más de tipo argumentativo. Observen los verbos, eso es un elemento muy importante. Cada tarea evaluativa que se solicita inicia con una pregunta sobre lo que estamos haciendo y se apoya con preguntas de andamiaje que se pretende sirvan de guía para la elaboración de tu texto de análisis. Es necesario puntualizar que no se trata de hacer una respuesta simple de esas preguntas, no. Las preguntas de andamiaje son preguntas de apoyo. Lo que se hace cuando se desarrolla el proyecto en general no es otra cosa más que una especie de tesina, o inclusive la extensión de casi 50 cuartillas a veces, 35 cuartillas, bueno, implica que esa extensión y esa profundidad que abarca, pues sea todo un análisis llevado a cabo por la persona que lo realiza. Si queremos apoyarnos en las redacciones, es importante visualizar cada tarea evaluativa como un microensayo. Todo ensayo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene conclusiones. Les sugerimos que las preguntas principales y las de andamiaje les demos respuesta, quitemos las preguntas y dejemos solamente un texto estructurado donde se introduzca el microensayo que estamos realizando como respuesta y desarrollo de ese texto de análisis. Posteriormente, elevamos un poquito la redacción diciendo o puntualizando cuáles son las acciones específicas que llevamos a cabo y el fundamento de las mismas y de qué manera las acciones que se realizaron tuvieron o no el impacto de la planeación original y qué decisiones, qué reflexiones personales fuimos haciendo
de manera que esto denote un verdadero análisis, que es lo que está solicitando. Bueno, yo quisiera abundar un poquito en el hecho de la redacción del texto. Sírvanse de los nexos, sírvanse de los conectores a la hora de escribir, eh, utilicen esto dado que, por ejemplo, dado que en el diagnóstico se encontró tal y cual rasgo en el contexto, luego entonces, es decir, este uso del dado que, luego entonces, es decir, los nexos a la hora de la redacción, nos da buena ayuda y nos evita escribir texto a veces tan plano. Entonces, una sugerencia es recabar y pues desempolvar un poquito el uso de los nexos y los conectores en la redacción. No olvidemos, por último, que con el desarrollo del proyecto en general, con todas las tareas evaluativas, lo que está buscando el organismo evaluador es verificar qué tanto tu práctica se apega a lo establecido en 5 dimensiones, en los parámetros derivados de las dimensiones y en los indicadores que son tu obligación en la función que desempeñas. De tal forma que mi redacción y el análisis de las preguntas que me están realizando para tomarlas de base para el desarrollo de mis tareas evaluativas debe ser un ir y venir hacia la revisión de los indicadores y preguntarte siempre, ¿qué indicador se está buscando verificar con esta acción, con este desarrollo, con esta evidencia que me están pidiendo, con esta pregunta que me están haciendo? Y al final de cuentas, esos indicadores son la materia prima con la que el organismo evaluador realiza sus rúbricas. Las rúbricas con las que verifican que tu proyecto esté apegado a lo que se te solicitó. Y si la pregunta de andamiaje te dice, explica cómo relacionaste tus acciones con el diagnóstico, tu texto de análisis debe moverse en ese nivel taxonómico de explicar cómo. Y esa explicación cómo tiene una fundamentación, tiene una descripción, tiene una mención de las tareas, pero con un nivel de redacción de análisis. Pues maestras, creemos que esta serie de videos les va a ser de utilidad. Los hemos pensado muy precisos, sin mucho excedente de información, tratando de clarificar y no complicar más este desempeño que ustedes van a dejar plasmados en el proyecto. Esperamos que sea verdaderamente útil a su labor y bueno, pues seguramente nos veremos en alguna de estas sesiones presenciales. Ahí estaremos para Ahí estaremos. acompañarlos y mucho éxito. Mucho éxito, maestros. Adelante.